¿Qué tal, muchachos? En este video les voy a explicar lo que es el tema ángulos notables en trigonometría y primeramente les voy a explicar en lo que es en teoría para pasar a la práctica. Y me dice lo siguiente la teoría: ángulos notables son aquellos ángulos cuyos valores son específicos y que aparecen con determinada frecuencia en la vida cotidiana. Y estos ángulos son 30, 60 y 45 grados. Para calcular el valor de los ángulos de 30 y 60 se utiliza un triángulo equilátero, ya que tienen todos sus lados iguales, y para el de 45 grados se utiliza un triángulo isósceles. De momento vamos a trabajar con lo que es el ángulo de 30 y 60 grados y posterior trabajaremos con el de 45. Para calcular el valor de 30 y 60 grados igualmente vamos a trabajar con las funciones trigonométricas directas. En este caso nada más sería seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y para sacar los valores de estas variables vamos a utilizar lo que es este triángulo que tengo aquí en la parte derecha, con los valores predeterminados que ven aquí, lo que es el valor de 2, 1, raíz de 3 y el ángulo de 30 y 60 grados respectivamente. Y para sacar lo que es el valor de estos ángulos vamos a pasar lo que es la práctica para que vean cómo se realiza. Bien, aquí en el pizarrón he colocado nuevamente lo que es la figura que les puse en la teoría, y de este lado lo que son las funciones trigonométricas. Debemos calcular los valores de las funciones trigonométricas de ambos ángulos, es decir, con el ángulo de 30 grados y luego con el de 60 grados, para poder trabajar con ellos. Entonces primeramente vamos a trabajar con el ángulo de 30 grados. Aquí le voy a poner para 30 grados, ¿sí? Muy bien, vamos a trabajar con el ángulo que está en la parte de arriba de lo que es el triángulo rectángulo. Ahora vamos a obtener los valores de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces aquí voy a ponerle hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Muy bien. Para calcular lo que es el valor de la hipotenusa, acuérdense que es el lado más largo del triángulo. En este caso, si ustedes observan, es el que tenemos acá arriba, que sería esta parte de aquí. Entonces este valor es 2. Entonces aquí voy a poner que hipotenusa vale 2. Ahora el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, y el ángulo con el que estamos trabajando es el de 30 grados. Entonces lo que está enfrente de él, es decir, hacia acá abajo, sería el valor de 1. Entonces aquí voy a colocar lo que es 1, ¿sí? Y lo que nos resta sería lo que es el cateto adyacente. En este caso sería raíz de 3. Entonces cateto adyacente vale raíz de 3. Y el ángulo pues vale 30 grados, que es con el que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos los valores de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y lo que es el ángulo de 30 grados. Ahora estos valores que tenemos aquí vamos a sustituirlos en las funciones que tenemos acá arriba, que es la función seno, coseno y tangente. Entonces voy a poner aquí lo que es seno, y en vez de colocar lo que es el signo de ángulo voy a poner lo que es su valor, que es 30 grados. Entonces aquí voy a poner seno de 30 es igual, y la primera variable es cateto opuesto, y cateto opuesto obtuvimos que es valor 1. Entonces voy a colocar aquí 1 entre, luego tenemos la hipotenusa, aquí hipotenusa vale 2, entonces seno de 30 sería igual a 1 medio, ¿vale? Ahora vamos con ya quedó esta, vamos con la función coseno, y aquí ponemos coseno, y en vez de ponerle este signo de ángulo igual ponemos el 30, que es lo que vale. Ponemos coseno de 30 es igual, y ahora vamos a poner lo que es el valor de cateto adyacente, que es la primera variable que aparece, y cateto adyacente vale raíz de 3. Entonces aquí colocamos raíz de 3 entre, y me dice que es hipotenusa vale 2, entonces aquí coloco 2. Entonces coseno de 30 es igual a raíz de 3 entre 2, ¿vale? Y por último vamos a sustituir el valor en la que dice tangente de ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Voy a poner aquí tangente de al ángulo, en este caso pues es el ángulo de 30 grados, es igual, y la primera variable es cateto opuesto, y el cateto opuesto obtuvimos que es valor 1. Pongo 1 entre cateto adyacente, que es valor raíz de 3. Entonces aquí coloco raíz de 3, ¿sale?
Y aquí hemos terminado con lo que es para el ángulo de 30 grados. Ahora vamos con el valor de 60 grados. Pongo aquí una rayita. Pongo aquí para 60 grados, que en este caso sería el ángulo que tenemos en la parte de acá abajo. Y de igual manera vamos a poner las variables h, co, ca y ángulo, ¿vale? Y hipotenusa para el ángulo de 60 grados de igual manera vale 2, ya que es el lado más largo del triángulo. En este caso pues colocamos lo que es el valor de 2. Cateto opuesto es lo que está enfrente del ángulo. En este caso ahora estamos trabajando con el ángulo que está en la parte de abajo, que es 60 grados. Entonces lo que está enfrente del ángulo de 60, es decir, hacia arriba, es raíz de 3. Entonces cateto opuesto vale raíz de 3. Y cateto adyacente, lo que nos resta en este caso sería valor 1. Entonces aquí coloco 1. Y el ángulo vale 60 grados. Entonces aquí coloco 60. Ya tenemos los valores de hipotenusa, opuesto, adyacente y el ángulo. Ahora vamos a sustituirlo como lo hicimos en el ángulo de 30 grados. Entonces aquí coloco seno. Acuérdense que en vez de ponerle el signo, vamos a poner su valor, que es 60. Igual. Y me dice que es cateto opuesto. Y cateto opuesto obtuvimos que es raíz de 3. Entre hipotenusa. Hipotenusa tiene valor 2. Entonces coloco aquí 2. Ahora vamos con la función coseno. Ponemos coseno de 60. Acuérdense que es el valor del ángulo. Es igual a cateto adyacente. En este caso cateto adyacente nos dio valor 1. Ponemos lo que es 1. Entre hipotenusa. Y hipotenusa nos dio valor 2. Ponemos un medio o 1 entre 2. Y por último la función tangente, en este caso es tangente, es igual, faltó el ángulo, tangente del ángulo en este caso es 60, es igual a cateto opuesto, y cateto opuesto le dio raíz de 3 entre cateto adyacente, que cateto adyacente vale 1, ¿vale? Y de esa manera hemos encontrado lo que son los valores del ángulo de 30 y 60 grados en lo que es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Muy bien, ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Si sacamos la calculadora y sacamos ese seno de 30, vamos a la calculadora y calculamos 30 seno. Me va a dar 1.5. Chequen ustedes aquí en la calculadora. Seno de 30 es igual a 0.5. ¿Sí? Voy a colocar aquí la parte de acá. 0.5. Y al sustituir los valores de cateto opuesto y hipotenusa en el ángulo de 30 grados nos dio como resultado un medio. Si yo divido 1 entre 2 me va a dar 0.5. Entonces, como dice la teoría, estos son ángulos cotidianos, son ángulos que encontramos en la vida cotidiana y son ángulos que su valor viene de lo que es la sustitución de seno, coseno, tangente en lo que es hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces aquí dice el 0.5 o 1 entre 2 es 0.5, ¿vale? Y así podemos hacer la sustitución. Si ponemos coseno de 30, nos va a salir un resultado. Y si hacemos la división de raíz de 3 entre 2, nos va a salir el mismo resultado. Si hacemos tangente de 30, nos da otro resultado. Y al hacer la división de 1 entre raíz de 3, nos va a dar el mismo resultado que si lo sacáramos en la calculadora. Entonces, estos son valores, como les digo, que nos van a servir para lo que sigue para el siguiente tema. Entonces, hasta aquí nada más sería lo que es la sustitución de valores. Ahora vamos con lo que son los ejercicios, para que vean cómo funciona estos valores que acabamos de obtener. Bien, muchachos, tenemos el siguiente ejemplo. Me dice que hallar el valor de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo. En esta parte de acá he colocado los valores que acabamos de encontrar hace un momento. Acuérdense que seno de 30 es igual a 0.5. Si dividimos 1 entre 2 nos da 0.5. ¿Sí? Nada más para que recuerden eso. Entonces me dice que hallar el valor de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo, es decir, vamos a encontrar el valor de la hipotenusa que tiene incógnita x, muy parecido a lo que es el tema anterior, no sé si recuerdan.
Y debemos primeramente encontrar los valores de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente para posterior utilizar la función trigonométrica correspondiente, ¿sí? Bien, he colocado las funciones que están en la parte de acá para que observen, ya que no las tenía hace un momento. Y muy bien, entonces vamos a empezar. Voy a colocar aquí lo que es la variable hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente y valor de ángulo, ¿vale? Como les comento, primeramente debemos sacar los valores para posterior trabajar con la función correspondiente. Entonces la hipotenusa me dice que tiene valor x. Si ustedes observan, es el lado más largo del triángulo, que será la parte de acá, como les vengo comentando. Entonces hipotenusa tiene valor x, ¿sí? Bien, continuamos, perdón. Ahora vamos a sacar el valor del cateto opuesto. El cateto opuesto sabemos y venimos diciendo que es el que está enfrente del ángulo. En este caso el ángulo está en la parte de arriba. Entonces lo que está enfrente de él, es decir, hacia acá abajo, es valor 2. Entonces cateto opuesto vale lo que es 2. Y lo que nos resta es cateto adyacente. Igual no lo puedes poner, pero igual voy a poner un 0. No hay problema. ¿Vale? Y por último, el ángulo vale 30 grados. Entonces aquí voy a colocar 30. Bien, entonces ahí hemos encontrado los valores de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y lo que es el valor del ángulo. Ahora, con los valores que encontramos, que es hipotenusa y cateto opuesto, vamos a buscar la función que tenga estos dos variables. Entonces las funciones las tengo acá. Y la función seno del ángulo es igual a cateto opuesto y entre hipotenusa. Entonces ustedes observan, cateto opuesto tenemos valor 2 e hipotenusa tenemos valor x. Entonces para este ejemplo la función seno es la que nos facilita. Entonces voy a poner aquí una raya para no confundirnos. Y voy a poner entonces seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Ya identificamos lo que es la función que nos va a facilitar en este ejemplo. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores, los que encontramos hace un momento. Entonces, ¿qué voy a poner yo? Seno. Y aquí en vez de ponerle el signo de ángulo, voy a poner su valor, que es 30. Voy a poner seno de 30 es igual. Y aquí me dice cateto opuesto. Y cateto opuesto encontramos que es valor 2. Entonces aquí pongo 2. Y entre hipotenusa encontramos valor x. Entonces aquí coloco x. ¿Vale? Hasta ahí la pura sustitución de los valores. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño procedimiento que hicimos en el tema anterior, que era colocar un 1 acá abajo para que se convierta en fracción ambos lados del igual sin alterar el resultado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un cambio de variables o un cambio de posición. Es decir, el seno de 30 lo voy a cambiar con lo que es la variable x, es decir, esta parte de aquí. ¿Y qué voy a hacer con esto? Voy a hacer que seno de 30 aparezca en la parte de abajo y x en la parte de arriba, nada más invertir valores. Entonces voy a colocar x es igual a 2 entre seno de 30, ¿sí? Acuérdense que eso lo vimos en el tema anterior. Y de esa manera hemos despejado lo que es x. Si ustedes observan, al hacer el cambio de posición, ahora la x aparece arriba, antes estaba abajo, y seno de 30 está arriba y ahora aparece abajo, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente: poner x igual, aquí poner 2 entre, y en vez de ponerle seno de 30 vamos a sacar su valor en la calculadora o de forma directa con lo que acabamos de calcular acá en lo que es el paso anterior. Entonces seno de 30 me dice que es 1 medio y 1 entre 2, acuérdense que es 0.5. Entonces aquí voy a colocar 0.5, ¿vale? Y por último, para sacar lo que es el valor de la incógnita o la hipotenusa, que es la x, vamos a dividir 2 entre 0.5 y 2 entre 0.5 me da un valor de 4. Entonces la hipotenusa en este primer ejemplo nos dio como resultado 4, ¿vale? Vamos con un segundo ejemplo para que quede más entendible este tema.
Muy bien, vamos con un ejemplo número 2 para finalizar este tema. Y me dice lo siguiente: hallar el valor de la hipotenusa en el siguiente triángulo rectángulo. De igual manera vamos a calcular lo que es el valor de la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí como incógnita x. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Primeramente vamos a calcular lo que son los valores de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, para posterior utilizar la función correspondiente y sustituir lo que son los valores. Entonces vamos a poner aquí primeramente hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y lo que es el valor del ángulo. Entonces la hipotenusa dijimos que es el lado más largo del triángulo, en este caso vale x. Ponemos aquí lo que es el valor x. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Ahora el ángulo está en la parte de acá abajo. Lo que está enfrente de él sería lo que es el cateto opuesto, y enfrente de él no tenemos ningún valor. Entonces este tendría valor 0. Y lo que nos resta, que la parte de acá abajo, es cateto adyacente, que es valor 2. Entonces aquí coloco lo que es el 2. Y el ángulo vale 30 grados. ¿Vale? Muy bien. Ya sacamos los valores de lo que son las variables. Ahora con estos valores vamos a verificar cuál función trigonométrica nos puede funcionar para este ejemplo 2. La primera función es seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto nos dio valor 0, en este caso no tiene, e hipotenusa tiene valor x. No nos funciona ya que necesitamos tener los dos valores. Vamos con la siguiente función, que es la función coseno. Y la función coseno me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y cateto adyacente nos dio valor 2 e hipotenusa nos dio valor x. Entonces para el segundo ejemplo nos facilita la función coseno. La voy a poner acá para ir sustituyendo los valores. Voy a ponerle coseno. El ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces ya tenemos la función. Ahora vamos a sustituir los valores. Voy a poner aquí coseno. En vez de ponerle lo que es el signo de ángulo, voy a poner su valor, que es 30 grados. Es igual a cateto adyacente, en este caso vale 2. Entre la hipotenusa, que vale x. Entonces nos queda coseno de 30 es igual a 2x. Y hacemos lo que hicimos en el ejemplo 1. Voy a colocar un 1 acá abajo para hacer la fracción. Y no pasa nada con el resultado. Y lo que vamos a hacer es el cambio de variables que hicimos como en el ejemplo 1. Es decir, voy a agarrar lo que es coseno de 30 y lo que es x y voy a cambiarlo de posición. Entonces nos quedaría ahora x es igual a 2 entre coseno de 30. ¿Sale? Y de esa manera he despejado lo que es el valor de x o la variable x. Ahora voy a poner aquí. Voy a colocar 2 entre coseno de 30 de acuerdo a los resultados que obtuvimos en un paso anterior, que es raíz de 3 entre 2. Vamos a hacerlo en la calculadora para que ustedes observen. Si yo pongo 30, coseno nos da 0.8. Directamente lo voy a poner aquí, 0.8. ¿Sí? Pero si yo saco raíz de 3 entre 2, me tiene que dar 0.8. Raíz de 3 entre 2, primeramente hay que sacar su valor. Y raíz de 3 nos da 1.73. Entonces aquí voy a ponerle 1.73, que es lo que vale raíz de 3 entre 2, que es lo que tiene abajo. Y pongo igual a 0.8. Ustedes observan, es el mismo resultado, ¿sí? Y ya por último, para sacar lo que es el valor de la incógnita o de la hipotenusa, hay que dividir 2 entre 0.8 y al hacer esta división nos da 2.5. Y eso sería todo respecto a este tema, muchachos. Aquí lo importante es primeramente obtener los valores de hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo que estén trabajando. Para estos dos ejemplos se trabajó con el ángulo de 30 grados. Posiblemente en los ejercicios que hagan ustedes les va a aparecer el ángulo de 60 grados. Nada más hay que verificar qué ángulo les doy. Y de acuerdo a los valores, así utilizar la función correspondiente. Si es seno, coseno o tangente respectivamente. Cualquier duda, cualquier aclaración, me dicen en el grupo de WhatsApp.